Y ahí tenemos a un gran protagonista, Jesús Gómez, que vuelve por sus fueros, como leen ahí. El atleta burgalés, después de un verdadero calvario con las lesiones, ha conseguido la mínima para el próximo Campeonato de Europa que se va a disputar en Estambul, aunque ahora tiene que ratificarlo, eso sí, en el Nacional de Pista Cubierta que se va a celebrar este fin de semana en Madrid. Pero no ha sido lo único que ha conseguido Jesús Gómez en los últimos tiempos. Estar aquí hoy en No Solo Fútbol para contarnos cómo está y todo lo que ha conseguido, y también vamos a hablar del calvario por el que ha pasado el bravo atleta burgalés. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. También vamos a hablar de fútbol, por supuesto, de las victorias del Club Deportivo Mirandés ante el Villarreal B y del Burgos Club de Fútbol en el feudo del Real Oviedo por 0-1, un partido que se decantó del lado burgalés gracias a un gol de Miguel Atienza, bastante condicionado también por la absurda expulsión de Sergi Enrich, y que permite al Burgos, ojo, seguir soñando con el playoff de ascenso. Lo que queremos es llegar cuanto antes a los 50 puntos. ¿Para qué? Para contar las jornadas que nos quedan para poder soñar. Soñar es gratis y no voy a impedir que mi gente sueñe, pero primero la obligación, y la obligación son los 50 puntos, y cuando lleguemos ahí la gente puede empezar a soñar. Y también sueña el Servigés Cid, que pasó por encima de uno de los otros candidatos a luchar por el ascenso a la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, por encima del Lunes Fútbol Club Barcelona por un clarísimo 82-51. Tendremos hoy a dos de sus protagonistas aquí en el estudio de No Solo Fútbol para contarnos cómo fue esa victoria ante los catalanes y también cómo está siendo el desarrollo de toda la temporada. De todo eso y demás, como por ejemplo de la última incorporación del Hereda San Pablo, hecha oficial hace apenas unos minutos, la llegada del Chimpa, de Carlos Suárez, el exjugador del Estudiantes y del Unicaja, que se incorpora temporalmente para reforzar los entrenamientos por la baja por lesión de Obi Enechoña. Todo eso va a constituir el menú de este No Solo Fútbol. Por delante 90 minutos de la mejor actualidad deportiva, pero comenzamos con atletismo. Jesús Gómez ha pasado un verdadero calvario con las lesiones, pero ha conseguido un éxito últimamente, que ha sido la mínima para el Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta que se va a disputar en la ciudad turca de Estambul a finales del mes de marzo. Desde aquí, por cierto, mandamos un abrazo muy grande a todas las víctimas del terremoto en Turquía y en Siria, y colaboren, que toda ayuda será poca para esa zona ya muy devastada en algunas zonas por otras circunstancias y en este caso por causas naturales. Pero Jesús Gómez no solo ha conseguido eso, ha conseguido más, ha conseguido tocar medalla, ahora hablaremos con él, y todo ello después de un verdadero calvario con las lesiones. ¿Y quién mejor que el protagonista para contarnos todo esto? Jesús Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Bueno, Jesús, yo he intentado mantenerme en contacto contigo durante todo este tiempo y te decía cuando quería hablar contigo para concertar esta entrevista, lo primero que me alegraba muchísimo de volver a verte en la pista, sobre todo, y consiguiendo buenos resultados, ¿no? Porque he conocido lo que has pasado. Bueno, la mínima para el europeo, es cierto que no te garantiza al 100% estar en el europeo, que hay que certificarlo oficialmente en el nacional de este fin de semana en Madrid, pero bueno, también es un pequeño paso ya dado, ¿no?, para conseguir ese objetivo que es este europeo de pista cubierta, ¿no? Sí, la verdad es que después de la larga lesión que he tenido, el principal objetivo era volver a estar en una pista. Ya los resultados vendrían, ya las medallas, si correría bien, vendrían, pero bueno, el objetivo era poder entrenar y poder refrendar esos entrenamientos en competiciones, y así está siendo. La verdad es que este inicio de temporada está siendo muy bueno, primero con el europeo de cross y ahora con la pista cubierta, y bueno, pues vamos a tocar madera y que así siga. La temporada de pista cubierta ha sido un poco extraña, porque ha habido grandes corredores que han decidido, por sus motivos, que nosotros no estamos aquí para juzgarlos, no somos ni atletas, por lo menos en mi caso, ni entrenador, ni ellos sabrán, que han decidido no prepararla. Es verdad que quizás a veces se la ve como un poco como un patito feo a la pista cubierta. Yo creo que es una modalidad como otra cualquiera, que se merece el máximo respeto, ¿no? Sí, a ver, yo no voy a hablar mal de la pista cubierta, porque ahí es donde tengo mis mayores logros deportivos. La verdad es que una competición muy corta, porque al final es un mes, competir un mes. Empezamos a competir a finales de enero y a principios de marzo, en este caso, tenemos el europeo, que es cuando acaba la pista cubierta este año, y al final es un mes. Está todo muy comprimido, las competiciones muy comprimidas,
Y sí que es cierto que hay gente bueno, pues que desestima prepararlo. Yo en mi caso tenía claro que lo quería preparar, era un objetivo, estar en el Europeo de Estambul, y bueno, pues de momento vamos por muy buen camino, consiguiendo esa mínima, 3:37:40, la conseguimos bajar, hice 3:36:33, a una centésima de mi marca personal. Y ya te digo que muy feliz de volver a estar en mis marcas. Bueno, una centésima de tu marca personal que está muy bien después de todo lo que has pasado, que recordemos ha sido un calvario que luego habrá tiempo para contarlo. El balance general de tu temporada de pista cubierta, antes del nacional y del europeo, o sea que todavía faltan las grandes plazas, se puede calificar como positiva, porque te has ido encontrando y encima has conseguido ese objetivo, ¿no? La mínima para el campeonato de Europa. Al final esto es correr una carrera, verte bien y luego pillar otra carrera buena. La primera carrera ya me quedé a 4 centésimas de esa mínima y bueno, yo sabía que podía correr en 3:36, incluso en 3:35 largos y bueno, de momento he hecho 3:36:33 en Torun, en aquella pista de la que me traje el bronce europeo en el 2021 y bueno, pues de momento pues las cosas están saliendo. Eso te iba a comentar, que Torun tiene una buena vinculación contigo, ¿no? Ahora consigues la mínima, el año 2021, hace 2 años consigues la medalla, vas a tener que volver más veces a Torun, ¿no? Para seguir consiguiendo cositas. Sí, va a haber que volver, la verdad es que fue un viaje muy especial porque yo tenía muy buenos recuerdos de ese sitio y donde se es feliz hay que volver, como dicen, y bueno, la verdad es que todo fue muy especial, como digo, nos quedamos en el mismo hotel que nos quedamos aquella vez, calenté por los mismos sitios antes de la competición que calenté en esa ocasión y durante la competición calenté por las mismas calles que por las del 2021, así que bueno, las cosas tienen que salir bien sí o sí. Una cita además la de Torun con un nombre muy bonito, hay que reconocerlo, porque la competición se llama Copa Copérnico, en homenaje a Nicolás Copérnico, que era originario de Torun. Polonia tiene mucha historia, pero eso ya se lo dejamos a los programas de viajes, que cuenten la historia de Polonia. Siguiente reto, bueno, literalmente lo has dicho, ¿no? Tenéis el calendario ahí apretado, como si lo hubieran cogido y lo hubieran cerrado con gomas elásticas, ahí todo apretado lo más que se ha podido. El Campeonato de España, que tampoco cambia de sede, es en Gallur, ¿no? Si no me equivoco, este fin de semana, en Madrid. Bueno, si la federación decide ponerlo ahí, será porque quizás son las mejores instalaciones para celebrarlo, ¿no? Por mí mejor, es la ciudad de las que más cerca me quedan para tener una pista cubierta y por mí perfecto que sea allí, al final son 2 horas a Madrid y bueno, pues con ganas, tengo buenos recuerdos, allí ya fui campeón de España y tengo mi marca personal en esa pista, así que bueno, es una pista en la que me encuentro muy a gusto y a ver qué se puede hacer contra grandes rivales este fin de semana. Sí, porque tú mismo te habías dicho que querías volver poco a poco, despacio, que es lo importante después de todo lo que has pasado. Y me decías fuera de micro que ahora mismo la mínima solo la tenéis 2 de los participantes, que sois tú mismo y Nacho Fontes. Pero este fin de semana, amén de Nacho Fontes, ¿qué rivales tienes grandes o que quieran ir o que puedan ser duros rivales en este nacional, amén del granadino? Sí, a priori los inscritos en el campeonato tenemos mínima yo y Nacho, pero bueno, hay otros rivales. Va a estar muy peleado, está Álvaro de Arriba, que se pasa del 800 al 1500, está también Mohamed Atawi, un chico cántabro que está despuntando mucho y muchísimos más. La verdad es que un campeonato de España siempre es muy reñido y ahí va a haber que luchar muy duro para tener la victoria o estar en el podio. Bueno, Álvaro de Arriba ha sido, si no me equivoco, un gran dominador durante unos años del 800 español. Se ha pasado al 1500. Es un cambio difícil para un medio fondo, para una persona quizás no especializada en medio fondo como puede ser el 1500, pegar ese salto del 800 al 1500 para un deportista. Pues depende de la persona, del nivel de entrenamientos, del tipo de entrenamientos que hayas hecho, con más volumen, menos volumen. Sí que es verdad que yo cuando preparaba el 800 el volumen era parecido al 1500, por mi parte no me costó mucho la adaptación, pero sí que es costoso el hecho de que ya no son 2 vueltas, 4 en pista cubierta, ya no son 2 vueltas al aire libre, por ejemplo, ya son más vueltas, es más, no voy a decir difícil, es diferente de gestionar una carrera de 800 que un 1500. Y bueno, yo sí que he encontrado diferencias, sobre todo no en la preparación, que también, pero sobre todo en la competición.
Los retos son, imagino, asegurar la plaza en el Campeonato de Europa, eso para empezar, y oye, ¿por qué no, como se dice vulgarmente, tocar chapa, ¿no? Ojalá. Pues sí, vámonos a los dichos, no hay dos sin tres y ojalá pueda estar otra vez en el podio. Va a ser muy complicado, la gente está corriendo mucho este invierno, a nivel europeo se está corriendo muchísimo, grandes marcas y bueno, primeramente obtener la clasificación paso a paso y luego pues tenemos el Campeonato de Europa del 3 al 5 creo que es, de marzo en Estambul. Y una vez allí, pues igual, esto es partido a partido, primero la semi y luego la final. Nadie te va a regalar nada, hay que jugárselo contra atletas de nivel mundial y bueno, pues como siempre hay que luchar mucho para estar en esa final. No, tú esto lo sabes porque lo he hablado muchas veces contigo. Yo siempre considero, y os lo he dicho además, que el atletismo es el deporte a veces más injusto del mundo, porque todo el trabajo de un año, en una fracción de segundo, un mal tropezón, una mala caída, un levantarte mal por la mañana, sencillamente, te da el traste con todo, así que es mejor ir despacito, ¿no? Sin correr, porque lo que hemos comentado, el más mínimo tropezón inconveniente y toda la planificación, no lo voy a decir de una manera vulgar, se va al traste, ¿no? Sí, te puede pasar cualquier cosa. Pues no puedes ponerte malo, no te pones malo en todo el año y te pones malo justo 2 días antes del campeonato, o en carrera tienes un tropezón, o se te sale la zapatilla o cualquier cosa y vas al traste con toda la preparación. Pero bueno, ya sabemos que es parte del juego. La verdad es que mismamente a mí antes de los Juegos Olímpicos me lesioné un mes antes, por decirlo así. Y bueno, pues son cosas que pasan, que hay que saber que están ahí y levantarte y recuperarte, no te queda otra. O como aquel campeonato de España de hace ya unos años en el que varios atletas tuvieron que abandonar porque aquella pista decían que patinaba y luego se quemaban los tacos. Todavía me acuerdo que no sé si fue en Getafe. Sí, Getafe fue. Getafe, que varios atletas, de hecho algunos se quedó fuera de gran competición porque tuvo que abandonar porque literalmente patinaba en esa pista, para que veamos lo que es el deporte profesional y más el atletismo. El campo a través también te ha dado alegrías este año, un subcampeonato de Europa, si no me equivoco, en relevo mixto con la selección española, que es un exitazo, la verdad. Tú siempre haces temporada de campo a través, no es lo que más preparas, pero siempre estás presente en Atapuerca, te dejas ver, pero bueno, este año te ha dado otra alegría, ¿no? El tocar medalla con la selección española. No sé si te esperabas, primero, estar en esa selección española y segundo, luego ganar esa medalla, ¿no? Pues bueno, como hemos dicho, yo venía de una lesión, tanto mi entrenador como yo decidimos preparar ese clasificatorio que se hizo en el Cross Itálica para el relevo mixto. Nos hacía muchísima ilusión volver a estar ahí, a mí me hacía muchísima ilusión volver a estar con la selección española después del año horribilis que tuve. Y bueno, fuimos a Itálica, nos clasificamos y fuimos a Turín y obtuvimos el subcampeonato de Europa. Nos hizo muchísima ilusión estar en un podio continental en relevo mixto junto a mis compañeros, fue algo súper bonito. Ya conseguí un bronce en 2017 en Eslovaquia y pudimos conseguir una plata, así que bueno, pues me supo a oro, vamos. Sí, porque ahora vamos a hablar, para lo bueno y para lo malo, de cómo lo has pasado. Has venido de más de un año y medio aproximadamente, ha sido de parón, pero no voluntario, obviamente, ¿no? Sobre todo por una lesión que parecía que no sabías qué era, porque tú me contabas, era como una molestia, que al principio parecía que sí, luego que no, luego otra vez que sí, luego otra vez que no, y al final es una lesión que ya tienes detectada, que ya tienes tratada, vamos a decirlo así, porque tú mismo dices que curada no, pero que al menos te permite seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Ha sido un poco calvario en el sentido de, primero, no saber exactamente lo que tienes, y segundo, claro, si no sabes lo que tienes, no sabes cómo tratarlo. Sí, primeramente ha sido eso, ha sido muy dura mentalmente por eso, por no saber lo que tengo con exactitud, porque los estímulos que yo tenía entrenando eran diferentes a los que me decían los profesionales y yo, no, a mí me duele, no tengo nada y me duele, no tengo nada y me duele, y sobre todo por eso, por el hecho de que es una lesión que me dejaba hacer algo, me dejaba hacer un entrenamiento muy bueno, pero al día siguiente me levantaba cojo y durante el entrenamiento no me dolía nada. Y por eso ha sido arrancar, a parar 1000 veces. Así que bueno, ha sido desesperante y hoy por suerte estoy entrando con total normalidad. El cuerpo se ha ido acostumbrando, mi tobillo se ha ido acostumbrando
Sí que es cierto que hemos empezado la temporada con mucha cautela, después de tantos meses parados no había prisas por ningún lado y la progresión ha sido buena, hemos empezado poquito a poco y bueno, creo que eso ha sido la clave, empezar poco a poco y bueno, pues el pie se ha ido acostumbrando y aquí estamos, compitiendo al máximo nivel y poniendo clavos y ya todo con normalidad. Hay un rótulo que pone renacer como el ave fénix. Ese ave de la mitología que siempre renace de sus cenizas, en este caso sí que se te puede aplicar perfectamente, porque has pasado de la nada a otra vez volver a la élite. Luego ya, lo que me has dicho, ¿no? El tocar chapa, el pelear por los títulos, bueno, ya se verá, pero has partido de 0 otra vez para llegar a, no vamos a decir a 100, a 90. Luego ya veremos a ver si se puede llegar a 100. Pues eso quizás es lo más importante, ¿no? El conseguir volver a sentirte tú, más casi a nivel de cabeza que físico, que vuelves a poder estar con los mejores. Sí, esto es como una montaña rusa. Yo venía de los Juegos, estaba aquí, luego me lesioné, estaba aquí, ahora vuelvo a subir un poco. Y es la tónica de una carrera de un deportista. Tiene que haber siempre, va a haber siempre baches, no va a ser todo plácido y de color de rosa. Y bueno, pues a mí me ha tocado vivir la cara menos amable del deporte, pero bueno, por suerte somos duros de cabeza y profesionales y trabajadores y bueno, pues aquí estoy otra vez dando buenas noticias. Se suele decir que de estas cosas se sale más fuerte, obviamente cuando se sale del pozo, que es donde se está cuando uno tiene que estar tanto tiempo parado por motivos ajenos a él, seguro que sobre todo a nivel anímico y mental uno sale más fortalecido, ¿no? que de lo que era mentalmente antes. Sí, totalmente. Yo ahora mismo ponerme en una línea de salida, las primeras veces que me puse ya en las millas en verano, que son carreras en las que no tienes tanta presión, pues era un gustazo poder ver a los compañeros y poder medirme a ellos. Y ya a medida que vas avanzando temporada y haciendo buenos entrenamientos te vas encontrando y quieres más y más y más. Y la motivación que te da el volver y poder estar arriba y que vayas mejorando, pues creo que eso me alimenta a mí en un porcentaje altísimo y gracias a esa motivación estoy hoy aquí contándote esas grandes marcas. Y la pregunta que te voy a hacer ahora es muy manida cuando un deportista ha pasado por una lesión como esta, o una lesión de larga duración, vamos a decirlo así, que es como estamos acostumbrados, tanto los profesionales de la información como los profanos, sí, los que leen o escuchan nuestras noticias, ¿cómo se sobrelleva una situación como esta? Porque claro, no solo está el Jesús Gómez atleta, está el Jesús Gómez persona, está el Jesús Gómez con su familia, sus amigos, su entrenador, todo tu entorno tiene que, entre con muchas comillas, que se me entienda, y perdona a la familia, aguantarte. Pues sí, sobre todo esa es la palabra, aguantarme. Sobre todo ha sido mi pareja, que ha sido la que más ha sufrido mis cambios de humor y mis malos días, porque tiene que haber malos días, cuando ves que te dan un diagnóstico y ves que no dan con él, que te hacen un tratamiento, no funciona, te hacen otro, no funciona, te hacen otro, parece que funciona, pero luego recaes, pues es duro mentalmente, no ves el final del túnel y sobre todo ha sido mi pareja la que me ha animado, la que me ha aguantado y la que me ha sabido decir esas palabras que te ayudan en esos momentos tan duros. Tienes la ventaja de que tu pareja también conoce bien el mundillo, la buena de Solange Pereira. No sé si ha tenido a lo largo de su carrera lesiones como la tuya, pero sí que ha tenido problemas físicos como todos los atletas. Sí. No sois hombres de hierro, no sois Superman ni Superwoman, eso siempre hay que quitar el mito, sois personas normales y quizás el contar con esa ventaja, ¿no? Es una pequeña ventaja tener a una persona con la experiencia que tiene Solange a tu lado, ¿no? Porque al final ella también ha vivido la cara A y la cara B del deporte y al final es un soporte, ¿no? Tener a alguien que sí sabe cómo llevarlo y estar encima de esa para decirte, Jesús, tranquilo, que se va por aquí, no quieras ir por demasiado rápido. En ese sentido ha sido una suerte, vamos, tremenda, porque ella sabe lo que es lesionarse, sabe lo que es estar arriba, sabe lo que es estar abajo y sabe que esto es parte del juego. Nadie mejor que ella para animarme en esos momentos duros en los que por muchas palabras que te digan no te sirven de nada, pero bueno, te ayudan en esa recuperación.
Sí, al final el apoyo fundamental de la gente para salir de Sí, situaciones como esta. Pues Jesús Gómez, me alegro muchísimo, te lo vuelvo a recalcar, de haberte tenido aquí en No Solo Fútbol, de poder volver a charlar contigo. Ya sabes que para mí siempre es un placer, tanto como cuando nos vemos en San Amaro, cuando coincidimos en actos, sabes que me encanta ir a charlar contigo. Me alegro muchísimo de que vuelvas a estar en plena forma y, oye, nos veremos seguro que en próximas fechas, que haya muchísima suerte en Madrid, en Gallur. Y quiero hacer una cosa, me voy a levantar un momentito de la mesa para coger, miren, un detalle que ha querido tener Jesús Gómez con este presentador, y es que me ha traído una camiseta de España. Aquí la tenemos. Muchísimas gracias por haberme la traído, Jesús. Hay que agradecer el detalle de Jesús Gómez, que ha querido traer esta camiseta a la selección española de atletismo, una equipación muy bonita, por cierto. Y muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Muchísima suerte en todo lo que te propongas. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros por invitarme y bueno, esperemos que pueda estar pronto contándoos noticias mejores todavía. Seguro que sí, Jesús. Pues después de haber conversado con Jesús Gómez, hacemos un breve alto en el camino y a la vuelta vamos ya con el básquet, que vienen los chicos del Servigest. El Servigest del Cid sigue imparable en la primera división de baloncesto en silla de ruedas. Los burgaleses pasaron por encima, como pueden comprobar, por 82-51 de un rival que también está llamado a estar en la final A4 por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas nacional, nada más y nada menos que un reforzado, un ex Fútbol Club Barcelona del que el entrenador burgalés Jonathan Vivar hablaba maravillas en la previa del partido. Una victoria de 31 puntos de diferencia para el equipo burgalés, que sigue ahora mismo intratable y que tiene, eso sí, este fin de semana una dura prueba en la pista del segundo clasificado, del equipo madrileño del Getafe. Y para hablar de esa victoria frente al Lunes Fútbol Club Barcelona y de toda la temporada del Servigest del Cid, que está siendo para enmarcar, nos hemos querido traer a dos invitados muy especiales y a los que yo agradezco personalmente mucho que estén aquí esta tarde con nosotros. Uno es Carlos Alonso. Carlos, muy buenas. Buenas tardes. Carlos, como ya saben, es aficionado al baloncesto, seguidor del San Pablo, del Tizona y aparte es el gerente del Servigest, las cosas como son. Es lo que ha tocado. Y un jugador que está marcando diferencias y que es muy importante en el esquema del Servigest, Efraín Martínez. Hola, Efraín, buenas tardes. muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, victoria contundente ante un rival de nivel. Hablábamos con Jonathan Vivar en la previa, nos hablaba de un rival importante, que él cree que va a estar en puestos de final A4. Es verdad que por potencial y por jugadores tenga esa etiqueta, que parece que le ha costado un poquito arrancar, aunque luego ha ido mejorando. Sí. Pero nadie se esperaba, quizás, hombre, ganar sí, pero más 31. Sí, yo ganar estaba convencido de que íbamos a ganar, porque siempre además ha puesto a su favor de estos chicos. Sí, es que en general me está sorprendido todo el año nuestro equipo. ¿Verdad que yo pensé que íbamos a tener algo más de oposición y realmente estamos llegando a los partidos y rompiéndolos muy rápido y quedando muy por encima de los rivales. Y unos rivales que además nos están mandando señales un poco equívocas, que son capaces de hacer partidos estupendos y luego al siguiente un equipo al que tú has ganado de 60 resulta que al segundo clasificado le lleva la prórroga. Entonces estamos con señales un poco confusas. Es cierto que el Barça es un equipo que para nosotros es el equipo, para mí es el mejor equipo, aunque esté en tercera posición. Yo creo que tiene mejor bloque que el que está en segunda posición y nos parece que iba a ser una piedra dura de toque, pero chicos, nos hicimos probablemente el mejor partido y hay que felicitar a los jugadores porque lo hicieron muy bien. Efraín, estos partidos, lo avisaba vuestro míster, que estos partidos iban a ser como una prueba, ¿no?, para lo que viene después, porque recordemos que vuestra liga regular luego es para final A4, y qué mejor prueba para dar un poco ese golpe encima de la mesa y decir, bueno, Servigest Burgos está aquí, somos el líder por algo y ya sabéis lo que puede pasar.
en la final a 4, ¿no? También es importante para el nivel del grupo el conseguir victorias como estas, ¿no? Sí, claro, creo que eso no nomás era del entrenador, sino también del equipo. Creo que lo que queríamos era eso, dejar una huella y dejar marcado bien que venimos por el todo, que no se define hasta la Final Four, pero que queremos ganar el todo por el todo y no dejar nada, dejarles pensar que pueden ganarnos o dejar pensar cosas que no son. La verdad es que el partido, Carlos, lo hablábamos ahora fuera de micrófono, fue un poco, si el que no lo haya visto, ve el primer cuarto, que acaba 28-11, y dice, bueno, ha sido militar desde el primer cuarto, pero me decías que no, que ni muchísimo menos, que quizás se podía resumir el partido encarriado en los 2 últimos minutos del primer cuarto. Sí, eso es cierto. Y además, probablemente podamos decir que fueron los mejores minutos de la temporada, porque íbamos 14-11 a falta de 2 minutos y medio, 3 minutos del primer cuarto. Parecía un partido, aunque desde el principio habíamos llevado la voz cantante, parecía un partido igualado y de repente, pues bueno, o se desataron los jugadores, porque fue impresionante, una serie de grandísimas acciones, una serie de muy buenas defensas, no dejando que nuestros rivales llegaran a atacar el aro y canastas muy rápidas y acabando además con aquí ya el señor que tengo a mi derecha, con un espectacular 3+1 para cerrar el cuarto, que pues eso, de 14-11 nos vamos a 28-11 y que enseguida lo aumentamos al empezar el segundo cuarto y ahí, bueno, pues ya podías decir, ya habíamos dado el puñetazo encima de la mesa y habíamos dicho que estábamos aquí y que no estábamos dispuestos a que nadie se nos subiera a las barbas. Efraín, la verdad es que en aproximadamente 2 minutos, poniéndonos en este caso, tanto la perspectiva vuestra como la de los jugadores del Barça, encajar un 14-0 en 2 minutos y verte de repente en situación de 1 o 2 jugadas, a verte 17 abajo, tiene que ser anímicamente un golpe durísimo, porque claro, es que has estado 8 minutos, que es un tiempo largo en baloncesto, aguantando bien, y en 2, que parece lo más sencillo, te llevas ese parcial. Imagino que para un jugador encajar ese 17-0, pero ese 14-0 y verte 17 abajo, iniciar el segundo cuarto con la moral por los suelos, ¿no? Sí, creo que sí, a muchos nos ha tocado estar en esa parte y creo que sí es moralmente, pero como lo comenta Carlos, Barcelona sabe trabajar, tiene un entrenador que les alienta y que todo el tiempo les está diciendo para que no bajen las manos, y creo que pues lucharon. La ventaja que tomamos desde los 2 primeros cuartos fue la que nos dio y no la dejamos, no la desaprovechamos y continuamos con esa misma. También hablaba en la previa con Johnny de la mejoría de la defensa que estabais practicando, que él hablaba de que habíais pasado de defender con mucha presión, con una presión alta, Efraín, había pasado a una defensa un poco más baja, que es la que os podíais encontrar contra los equipos de la parte alta, y está claro que dejar en 51 puntos a un equipo con mucho potencial, como tiene el Barcelona, con algunos de los mejores jugadores de la liga, por citar pues, Fernando Valderrama, ¿no? Un jugador joven todavía con muchísimo potencial, el andaluz, el ex de 2 hermanas, dejarles en esas puntuaciones tan bajas también es otra señal, ¿no? De primero, en ataque somos muy buenos, pero ojito que si nos tenemos que poner a defender también somos muy buenos, ¿no? Sí, es algo que estamos trabajando también, que nos ha costado mucho el entender la presión y saber hacer los cambios, la comunicación, que nos faltaba bastante, y creo que lo estamos logrando, estamos viendo que paso a paso estamos haciendo las cosas mejor y pues a seguir mejor y tener la mejor defensa que se puede hacer arriba y en zona. La verdad, Carlos, que una buena defensa en baloncesto en silla de ruedas gana partidos, y en este caso es más notorio, si cabe. Es que volvemos al mítico, la defensa gana campeonatos, aunque el ataque gane partidos. Exacto. Y eso sirve, es universal y sirve yo creo que casi para cualquier deporte, pero esa defensa presionante que llevábamos haciendo desde el principio de la temporada está muy bien, está perfecta, pero cuando lleguemos a un fin de semana en el que nosotros nos lo vamos a jugar todo, queremos tener más herramientas y más posibilidades, y además es verdad que los demás equipos van a defender casi todos de una determinada manera y nos conviene tenerla prevista, ensayada, y no solo cómo atacarla, sino saber cómo hacerla. Entonces hay que añadir a ese maletín de herramientas, hay que añadir nuevas herramientas para ser capaces de llegar. Nunca se sabe en qué situación te vas a encontrar ese fin de semana, porque recordemos que nos lo vamos a jugar todo en 2 partidos.
2 partidos es una forma un poco curiosa de jugarse la temporada, pero bueno, es lo que hay, es lo que está determinado así, y así se decidirá esta primera división de baloncesto en silla de ruedas. Bueno, el lunes Fútbol Club Barcelona metió 51 puntos, y Efraín, tú solito, hiciste 41, casi 10 puntos, solo 10 puntos menos que uno de los mejores equipos de la Liga. No fue la máxima anotación de la jornada, porque luego apareció la bestialidad de Rodrigo Pérez, el jugador de Cludemi, que creo que fue 57, ¿no, Carlos? 57. 57 puntos, madre del amor hermoso. Efraín, al final, a ti cuando se te ficha, se te presenta un proyecto, obviamente, de 2 años, un proyecto interesante, además, que como lo calificaste tú mismo, y ser la referencia absoluta, y se esperaba en el equipo que fueras la referencia, pero quizás tanta referencia, esa capacidad que tienes de anotar, pero lo bueno es que no estás solo, ¿no? Puedes meter esos 41 puntos, pero luego tienes más compañeros que también van ayudando en la anotación. Por ejemplo, partidazo de Abdul el otro día, 19 puntos. Es bueno, ¿no?, que a pesar de que tú sigas haciendo tus puntos y tus números, no estar solo, ¿no? Sí, es bueno, es eso. Si lo miran en el primer cuarto, el que se destapa a meter todo es Abdul. Abdul es el que nos abre la brecha a nosotros para seguir, el que nos ayuda a no estar, porque fueron 2, 3 ataques de ni uno metía, ni ellos ni nosotros, y Abdul fue el primero que empezó a abrir, se nos encerró un poco a nosotros, los tiradores, un poco el aro, y a él fue el que se le empezó a abrir, y él fue, y creo que somos piezas fundamentales, todos somos el mismo grupo, y creo que es muy bueno eso. Y ahí vemos una muestra de lo que puede hacer Efraín Martínez. Eso es un pedazo de 3+1, con el reloj a cero, como lo celebra Jonathan Vivar, ese 3+1, que va el jugador delante del Barcelona claramente a hacer la falta. Efraín, en esa acción, tú lo que piensas, claro, lógicamente es tirar porque se acaba el tiempo. No sé si llegas a notar que se te echa el jugador del Barcelona encima o simplemente vas a lanzar a lo que se pueda, porque no quedaba tiempo, y ni te enteras de que te toca. Sí, no me entero. Yo voy concentrado por lo mismo del reloj que va ya por terminar, y solo veo que al momento que suelto la bola, siento que ya el contacto, y fue que entra a la canasta, y pues 3+1. La verdad es que es un canastón, porque es verdad que el jugador del Fútbol Club Barcelona va obviamente a hacer su trabajo, que es hacer la falta. Y de hecho, quiero recordar que luego es Efraín el que va a interesarse por el jugador del Barça, porque el jugador del Barça se queda en el suelo y al final se puede levantar. ¿No? ¿Quién le hizo la falta, Carlos? Es que no me acuerdo ahora mismo quién fue. ¿Cómo se llamaba este chaval? Vaca, me parece que se llama. Vaca, sí, un chaval jovencito, que está sí, aprendiendo, que lo está haciendo muy bien, pero que el hombre quiso ponerse en medio, quiso interrumpir el avance de Efraín. Y bueno, pues llegó más tarde, entonces lo que no te podías imaginar es que encima conseguiría los 3 puntos. Fue verdaderamente espectacular. Hubo una serie de jugadas el otro día y además no dio la casualidad, porque eso no es fruto de la casualidad, pero que teníamos un pabellón que daba gusto ver con cerca de 600, probablemente superábamos al final del partido las 600 personas que disfrutaron de ese tipo de acciones. Hablabas, además esto lo hablé yo contigo, fuera de micrófono antes de la previa del partido, cuando fui a visitaros en un entrenamiento, que queríais que el Talamillo luciera, sí. Queríais que el Talamillo tuviera aspecto de partido grande, y lo tuvo, ¿no? Lo tuvo, y tenemos que agradecer, y mira, es un buen escaparate a todas esas personas que se acercaron este sábado, porque empezamos a tener un público muy fiel, que siempre lo hemos tenido, pero ahora todas esas actividades que estamos haciendo de colegios, un público muy familiar, que viene a disfrutar de un deporte que hace no tanto tiempo no conocían y que están disfrutando. Es un buen año para eso, entonces agradecerles a todos esos que se acercaron y que nos echaron una mano, y que bueno, pues esperamos verles en el resto de los partidos. Sí, porque habéis hecho muchos eventos con la Fundación Luctari, habéis llevado colegios también para que conozcan vuestro deporte. Hemos podido ver a vosotros, a los jugadores, acercar un poquito también el mundo del baloncesto en silla de ruedas, y intentar, dentro de lo que se puede, normalizar que hay personas con discapacidad en el mundo y que hay que seguir adelante, porque al fin y al cabo una discapacidad no tiene que frenarte. Hay muchas cosas en esta sociedad y en este mundo. Efectivamente hay personas que tienen un certificado de discapacidad, pero que hacen cosas fantásticas,
y que cada uno puede contar su historia. Y luego, en el mundo del deporte, tenemos la suerte de que ahora mismo en Burgos pues tenemos una gran oferta y tenemos un público que se está enganchando, que hay tantos deportes a los que cada vez más gente acude, y eso es una gozada. Y a nivel de ciudad, a nivel de sentirse burgalés, como yo sí que lo soy, pues el que acabáramos nuestro partido el pasado sábado y me marchara rápido a ver el partido de Tizona, que pude verlo, y que también vieras 1000 y pico personas en ese partido, entonces bueno, pues te hace sentirte orgulloso como burgalés, y que los equipos nos estamos esforzando en generar una buena oferta, en dar contenido, pero el público lo está comprando y está agradeciendo ese esfuerzo. Eso es lo bueno, que Burgos tiene oferta deportiva para dar y tomar, ¿eh? El problema es que la gente, alguna no le llega, entonces hay que aprovechar este tipo de altavoces, ¿verdad?, para llevar la imagen. Tenemos que ser proactivos. Efectivamente. Una temporada perfecta para un proyecto renacido, ¿no? Porque decidisteis que había que resetear, que había que empezar prácticamente de cero con la gente de casa. Es lo que tocaba. Entrenador nuevo, una apuesta arriesgada también, porque no conocía el mundillo del baloncesto en silla de ruedas, y una apuesta con gente principalmente de casa, también subiendo a un jugador del filial, añadiendo algún toque de calidad como Efraín aquí presente, sí. Y de momento está saliendo la cosa redonda. Bueno, al final tienes que tomar decisiones, y tienes que tomar decisiones en verano y cuando todavía no sabes lo que va a pasar, que yo siempre saco la cara por todos esos gestores de clubes que esta vida es complicada, porque cuando tú haces las apuestas, las haces en un momento en el que todavía no sabes cómo van a resultar, evidentemente por eso son apuestas. Y lo malo es que cuando se descubre que o son buenas o son malas, o funcionan o no funcionan, ya tienes poco margen para cambiar. Y ahí pongo el ejemplo nuestro. El año pasado, las apuestas que se hicieron en verano, pues luego se demostraron no ser nada afortunadas, se complicaron con muchas situaciones que hubo alrededor, y efectivamente tocaba hacer borrón y cuenta nueva, tocaba, después de esa mala experiencia del año pasado, bajando una categoría, pues tomamos esa decisión de confiar en esa base del equipo filial que teníamos en una segunda categoría, y añadir unas gotas de calidad y de experiencia, que como puede representar aquí el Flaco, pero como puede ser ahora también Helen Freeman, como puede ser, y está funcionando. Pero repito que esto son rachas, y que luego en nuestro caso no ganas nada con quedar el primero y llegar a 0 a la Final Four, no tienes ningún punto a favor, por tanto, o ningún punto más que los demás, así que tenemos que ser muy conscientes de que lo que cuenta es lo que hagas ese fin de semana del 15 y del 16 de abril, para el que estamos preparándonos. Además, hay esas apuestas que ya hemos dicho por un entrenador desconocido para el mundillo del baloncesto en silla de ruedas, como es Jonathan. Y también, bueno, Efraín, en tu caso, ¿qué te atrae? ¿Por qué decides venir a un proyecto, habiendo cuenta que tú has estado en División de Honor? ¿Qué te llama la atención del proyecto de Burgos? Pues el proyecto a mí me llama lo mismo, el deseo de estar en un equipo sólido, fuerte, y que te acojan como si estuvieras en tu casa, ¿no? El sentirte como en casa, y que ellos luego te brinden esa oportunidad de estar ahí, creo que es algo que uno siempre busca cuando está lejos de, y creo que ellos nos lo están brindando, y agradecidos, la verdad, es lo que yo busco. Vengo con proyectos también junto con Martín, que también él me habló de este proyecto, Martín Arredondo, y me habló sobre esto, y me interesó el proyecto, el estar un tiempo en Primera División y luego en División de Honor, y seguir continuando para tener un equipo competitivo en División de Honor, y eso es lo que me ha llamado la atención. Volviendo al tema del entrenador, ¿por qué os decidisteis por una figura que no conocía el baloncesto en silla de ruedas? Bueno, yo creo que entra también un poco dentro de la filosofía que hemos tenido siempre. Es evidente que hemos traído gente como Efraín y como tantos que han ido pasando por aquí de fuera, pero a nivel entrenadores siempre hemos preferido hacer apuestas por gente de Burgos. Siempre, eso sí que es decir, que no lo sé, que igual mañana, el día que toque cambiar, pues decidimos fichar a alguien, pero es un mundillo en el que hay un profesionalismo en los jugadores, pero no tanto en los entrenadores. Los entrenadores, salvo 2, 3, 4,
los demás bueno, pues están en su entorno cercano, pero nosotros no nos lo hemos planteado, siempre hemos intentado buscar y dar la oportunidad a gente de la tierra, y así lo hicimos en este momento, que es difícil, que no todo el mundo se atreve a dar ese salto y ese paso, y así se lo agradezco siempre a todos ellos que han decidido hacerlo, y en este caso pues Johnny Vivat, bien conocido aquí, pues estuvo dispuesto a dar ese paso, y siempre que hay alguien de aquí, de la tierra, en el tema de entrenadores intentaremos darle la oportunidad. Desde luego, sí, a Johnny hay algo que es muy difícil ganarle, que es a pasión e ilusión por entrenar y por el baloncesto en general. Efraín, para vosotros, que estáis acostumbrados a quizás otro tipo de cosas, encontraros con un entrenador con las ganas y la ilusión que tiene Johnny, que aterriza sin tener, comprando la expresión, ni repajolera idea de lo que es el baloncesto en silla de ruedas, porque no lo ha vivido desde dentro. ¿Quién tiene que adaptarse más? ¿El entrenador a los jugadores o los jugadores al entrenador? Yo creo que es ambos, porque si no hay esa comunicación entre los dos, creo que no existe un equipo bueno como lo que estamos haciendo, o no existiría este feeling que tiene para él entender y nosotros poderlo entender, y que él se acerque a nosotros y podernos preguntar con tanta libertad como lo hace, como lo ha hecho, y que pide ayuda y están para enseñar y también está para aprender, y es lo mismo. Nosotros, yo creo que como deportistas nunca dejamos de aprender, y ellos como entrenadores tampoco dejan nunca de aprender, y creo que es de ambos. Ambos nos necesitamos para estar en el mismo camino que estamos conectados en este momento. Bueno, yo he hablado mucho con Johnny de este tema, y él siempre habla también de la ayuda que le está prestando, por ejemplo, Efraín, para entender las vicisitudes del baloncesto en silla de ruedas, porque él me lo decía, dice, obviamente se parece, hay muchas diferencias, pero también hay cosas del concepto del baloncesto de a pie que se pueden aplicar en baloncesto en silla de ruedas, pero otras que hay que aprender, obviamente, y que dice que ha encontrado mucha colaboración en los jugadores, y eso lo agradece siempre, pero yo creo que además que con el talante que tiene Jonathan, que es difícil no verle sonreír, buena gente, además todo lo grande que tiene como persona y como entrenador lo es como ser humano, el bueno de Johnny. Para vosotros también imagino que el que ese entrenador sepa también aceptar sus, entre comillas, limitaciones de desconocimiento de la modalidad, es fundamental, ¿no? Que se venga con la humildad suficiente de saber dónde está también. Fundamental. Es decir, es que no podría ser de otra manera, es cierto. Es decir, porque además, cuando en verano hablamos de la posibilidad de que haya una persona que no es del mundillo, tiene que tener muy claro, y en este caso desde el principio, y es lo que nos hemos encontrado habitualmente, pero en este caso desde el principio, él sabía que tenía que aprender, que el primer año iba a ser de mucho aprender, de mucho ir recibiendo información, y nadie mejor que, bueno, pues se la podemos dar nosotros, pero es incluso mejor si son los jugadores los que son capaces de transmitirle y ser lo suficientemente humildes para preguntar y ver por dónde evolucionan las cosas. Entonces eso sí, yo creo que lo está haciendo, y además que lo necesitaba, pero lo está haciendo. Además, el equipo durante los últimos meses, semanas, porque son semanas, tampoco así tanto, se ha encontrado, porque eso lo decías tú, se ha encontrado literalmente con dos oportunidades de mercado. Alejandro García y Helen Freeman, dos incorporaciones que, bueno, oye, son dos lujos. Jonathan está encantado con Alejandro y con Helen. Además me decía que son dos jugadores muy distintos, ¿no? Alejandro muy inteligente en momentos sin balón, Helen mucho más generadora de juego. Pues bueno, complementos que le dan más calidad todavía al equipo, ¿no? Pero es que ahí entramos en lo que decíamos, es decir, hay rachas, hay años, y el año pasado que necesitábamos jugadores nuevos y que estábamos buscando y peinando el mercado, y bueno, pues no se convertía nada en efectivo, y nos costó, y hasta después de Navidad no conseguimos refuerzos, que también luego hubo problemas, y este año, sin buscarlo, digamos, o de una manera un tanto, bueno, pues estando ahí, de repente se nos ofrecen jugadores que además nos cuadraban muy bien con la plantilla que teníamos ya, nos complementaban muy bien, entonces, pues oye, bien, estupendo, magnífico, y además son dos jugadores que en esta categoría marcan diferencias los dos, cada uno a su manera, pero jugadores que nos aportan calidad y que además serían muy bienvenidos, y la idea es que sigan en un posible proyecto en División de Honor, podían tener cabida exactamente igual.
Al final, Efraín, el que lleguen 2 jugadores como Alejandro, con experiencia, de sobra en la élite con Vitoria, o Helen, que es internacional con su país, perdí la cuenta de las medallas que tiene con la selección británica, con experiencia, que ya conoce también España, al final, 2 refuerzos más, que al final también lo hablaba con Johnny, era justo lo que le faltaba un poquito más al equipo, ¿no? Dar más armas, más profundidad a la plantilla del equipo, ¿no? Sí, faltaba un poco más de eso para dar, creo que estos saltos que estamos dando y darle más confianza y tener el 100% de efectividad en todo momento, en defensa, ataque y no estar dependiendo nada más luego de 5 jugadores, sino poder tener a los demás que estamos en banquillo, los demás que están en banquillo, tener la posibilidad de estar pudiendo jugar y no sufrir tanto. Y te iba a preguntar, Carlos, la última, amén del partidazo que hicieron del partidazo que hizo Efraín, a mí me encantó ver los 19 puntos de Abdul, que es un jugador que se ha criado aquí, que es de la tierra, es de la casa casi ya. Es de la casa. Es de la casa, que se le ve además un chaval divertido, el bueno de Abdul, y lo que decía Efraín, ¿no? Que al final no todo tiene que no todo dependa o de él, o de Alejandro, o de Helen, que aparezca también Abdul, ¿no? Que es un jugador, o gente de la casa, ¿no? Que hay Manu Somavilla echando alguna mano. Eso también es el fruto del trabajo de años sembrando, ¿no? Claro. Pero es que la sonrisa que normalmente tiene Abdul la teníamos todos el pasado sábado viendo cómo empezó el primer cuarto, en el momento en el que el equipo necesitaba algo diferente, porque los tiradores no acababan de acertar y porque, oye, Barcelona estaba muy cerrado, y de repente te aparece un jugador de la casa que es el que empieza a decir, venid conmigo, que yo soy el que meto los 6 primeros puntos, como así fue, y soy el que empieza a marcar el camino. Y eso es fantástico, que no dependamos de uno solo. Y además, volvemos a lo de siempre, es que no sería bueno para nuestro equipo que dependiéramos solo de un gran anotador, como puede ser Efraín, sino que tenemos que sabiendo cuál es la función de Efraín, sabiendo cuál es la función de Helen, tenemos que hacer que todo eso confluya en un rendimiento conjunto, porque es lo que nos va a dar un potencial mucho mayor. Esta semana no tenéis partido, si no me equivoco, es la siguiente contra Getafe. Bueno, ahí tenéis un margen todavía, pero va a ser un partido muy importante y seguro que lo sacáis adelante, de eso no me cabe Para eso trabajaremos. Ninguna duda. Carlos Alonso, gerente de Servigest, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Efraín Martínez, jugador del Servigest, un placer haber contado contigo, flaco, que vaya todo muy bien lo que resta de temporada y que podamos celebrar los éxitos del Servigest a final de año. Muchas gracias. Pues con la entrevista a los chicos de Servigest El Cid y a su espectacular temporada, muy destacable, ¿eh? Vayan a verles al José Luis Talamillo porque disfrutarán de baloncesto de mucha calidad, que el baloncesto en silla de ruedas es muy espectacular de ver. Vamos a cerrar este tiempo del baloncesto y a la vuelta vamos a hablar de lo que ha pasado en la jornada de la Liga Smartbank. Y entramos en nuestra prórroga para analizar lo que ha pasado este fin de semana entre los partidos del Burgos y del Club Deportivo Mirandés, y contamos con Félix Arnaiz Lucas. Félix, muy buenas. Buenas. Y con Paco Peñacova, periodista de Burgos Deporte. Paco, bienvenido una semana más. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a comenzar, si os parece, hablando de lo más reciente. Vamos a ir de domingo a sábado. Vamos a comenzar hablando del Burgos. Bueno, Félix, una victoria difícil, porque el Oviedo no es que sea un equipo que esté haciendo una gran temporada, pero sí desde la llegada de Álvaro Cervera es un equipo difícil de, entre comillas, meterle mano, porque es un equipo que intenta renacer desde la cerrazón defensiva, es un equipo que mete muy poquitos goles y también que le meten muy poquitos goles. Sí, la verdad que era un partido difícil, primero porque el Burgos viene de una rachilla de no ganar, el Oviedo venía de ganar de Málaga, creo recordar. Cambió de entrenador y pasó a ser un equipo completamente distinto, es decir, antes era un equipo alegre y ahora es un equipo pues un poco con la filosofía parecida al Burgos, un equipo que compite bien, muy intenso, que deja poquitas ocasiones y bueno, se veía que iba a ser un partido muy cerrado porque los dos equipos no son de irse alegremente al ataque ni arriesgar en inicio de juego, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustó mucho el Burgos porque
Porque a veces cuando se dice qué mal ha jugado, en este caso el Oviedo, ¿no? Yo siempre soy de los que piensa que primero para jugar tú bien, con tu mentalidad, con tu intensidad, tienes que tratar por todos los medios de anular al contrario, de minimizarle, ¿no? Y en este caso así fue, ¿no? Yo creo que el Oviedo el primer tiempo estuvo completamente desdibujado, no encontraba espacio, no encontraba tiempo, no encontraba nada para poder hacer un juego más vistoso, más creativo y que podría llegar más al área contraria, ¿no? Y eso es mucho mérito del Burgos, ¿no? Por lo tanto, vimos al mejor Burgos de las ocasiones buenas, cuando todos hablábamos de lo poco que nos llegaban a puerta, de un trabajo físico importante, por lo tanto, vimos a un Burgos muy seguro y controlando el partido en todo momento, ¿no? Por lo tanto, una victoria importantísima, una victoria en un campo difícil, aunque el equipo no esté, el Oviedo en este caso no esté nada bien. Y bueno, ya al segundo tiempo hablamos de más adelante, pero está claro que la victoria ha sido súper importante y muy merecida, yo creo. Paco, vimos un Burgos muy sólido, pero también vimos un duelo de pizarras, un encuentro táctico, a que no pasaran cosas que a que pasaran cosas, ¿no? Aunque sea un poco redundante la frase, porque la verdad es que en la primera parte, salvo un par de latigazos del Burgos, prácticamente los porteros, lo hablaba yo con un amigo y compañero, los dos porteros se podían haber sentado a leer un libro, porque no llegaban a las porterías. Yo creo que, cuando digo en eso, que Calero le ganó la partida a Cervera. Sí que es verdad que el Burgos no empezó, los 5 primeros minutos del Burgos no fueron buenos, perdía muchos balones, parece que no estaba muy centrado en el partido, pero poco a poco la verdad es que se fue haciendo con el control del encuentro. Yo vi una primera parte en la que el Burgos quizá tuvo más control del juego que el propio Oviedo. El Oviedo fue incapaz de crear una sola ocasión, quien más se acercaba, quien más tiraba a puerta, aunque fuera desde lejos, pues, y entre los 3 palos por lo menos una vez, creo que fue Gaspar Campos, pues sí que consiguió ahí conectar un balón que detuvo el guardameta, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que le ganó la partida Calero a Cervera, porque al Burgos era el juego que le interesaba, pero al Real Oviedo yo creo que no era el juego que ellos querían hacer. Ellos tenían que ser protagonistas, jugaban en casa, tenían que ante su público y tenían que ser los que buscaban más, ¿no? La posesión de balón y el dominio del juego, y no lo consiguieron gracias a que el Burgos, pues aunque tuvo esos 5 primeros minutos donde no controlaba, pues al final sí que lo logró. Y en la segunda parte la verdad es que todo estuvo condicionado también por la expulsión de Enrich, una expulsión absurda, porque la verdad es que el jugador ahí pierde la cabeza de una manera absurda. Pero el Burgos a mí me pareció que se reencontró consigo mismo, es decir, que fue ese Burgos que todos estamos viendo. Es el Burgos que hemos visto frente a Las Palmas, que también fue un buen Burgos, y es el Burgos que empezamos a ver muy, muy claramente también en el partido ante Levante, que pese a perder, la verdad es que hizo un buen encuentro. Es decir, el Burgos se ha reencontrado afortunadamente consigo mismo ya, en los 3 últimos partidos, es ese juego que identifica los valores del Burgos, y yo creo que en ese sentido es el Burgos de siempre. Sí que hay que quizá echarle un poco en cara esos últimos 15 minutos al Burgos, ¿no? Que con 0-1 y jugando con un hombre más sobre el terreno de juego, la verdad es que cedió demasiado terreno, le dio demasiadas oportunidades al conjunto del Real Oviedo, que tuvieron ahí un remate al poste y una gran parada de Caro que pudo haber supuesto el empate. Yo creo que es humano, ¿no? Seguro que Calero no quería esa táctica, pero el jugador va ganando, ve que se está acabando el partido y se va echando atrás, ¿no? Casi psicológicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que jugó con fuego el Burgos en esos minutos y que pudo costar el empate en esas 2 acciones, una salvada por Caro y la otra al larguero. Salvo eso, el Burgos reconocible de siempre, el Burgos que todos queremos ver, y un Burgos que fue capaz y que yo creo que ganó además con todo merecimiento. Es verdad que el Oviedo fue mejor con 10 que con 11, que el Burgos dejó la portería 0, pero Félix, yo te quería preguntar en tu faceta como entrenador, ¿qué se le puede pasar por la cabeza a un jugador? Si fuera un jugador de 19 años con la sangre caliente porque acaba de salir, se entendería poco, pero sería más lógico que un jugador de la experiencia, las tablas y el callo que tiene Sergi Enrich que haga semejante tontería, porque ya te han sacado en la primera por hacer lo mismo y sigues gritándole al árbitro a la cara. Luego se va al campo, él mira a Cervera
y Cervera yo creo que no le mira, porque si las miradas matasen le hubiera fulminado ahí mismo, porque obviamente al Oviedo, aunque mejora, le parte el partido en dos, porque al fin y al cabo ya no estaba Borja Bastón, que además tiene para tiempo, según tengo entendido, y te quedas sin tu otro 9, y además de la forma más tonta del mundo. No sé qué pasará con él, había aficionados del Oviedo que pedían multa y sanción disciplinaria, amén de la que se va a llevar por parte del comité de competición por parte del Oviedo, pero es incomprensible que un jugador tan veterano y experimentado haga esa, con perdón de la expresión, niñería y deje a su equipo con 10 y perdiendo, ¿no? Sí, ya se le vio muy nervioso desde el principio, es decir, hubo muchas protestas, sobre todo al juez de línea, se le veía muy nervioso. Yo creo que igual no le están saliendo bien las cosas, él se tomó el partido como muy importante para él, porque no estaba jugando, porque ahí el importante era Bastón, no estaba, y yo creo que puede ser que él se presionase mucho, y eso le conllevó a una excitación fuera de lo normal, que bueno, pues más que centrado en el juego, estaba más centrado en las decisiones del árbitro, ¿no? Se veía que lo lógico sería y lo normal que le iba a ser expulsado, porque ya en la primera parte le perdonaron varias protestas, pero sí que es verdad que al final son decisiones que toman los jugadores, que al final, ¿sabes quién las paga? Los entrenadores, ¿no? Porque luego hablamos, joder, es que el entrenador es que no sé qué, al final, pues fíjate tú, la que arma, ¿no? Un Oviedo muy necesitado, un Oviedo que va perdiendo y que dejes al equipo con 10, con un jugador con una experiencia como la que tiene Sergent Reed, y bueno, y al final, pues quieras o no, pues eso no se puede consentir y no se debe permitir, ¿no? Por lo tanto, pues bueno para el Burgos, a pesar de que, como bien dices, pues bueno, el Oviedo tuvo ahí un arreón de 15 minutos donde nos pudo complicar, quizás debido un poco también porque el Burgos normalmente a lo que mejor juega es a replegar y a contraataque, y cuando va ganando lo hace mejor, pero cuando va ganando y el contrario tiene uno menos, joder, lo importante es tener la pelota, ¿no? Porque si le das 3-4 pases seguidos están desquiciados con uno menos y seguramente tengas muchas más llegadas y más posibilidades de hacer el segundo, pero eso el Burgos le cuesta mucho hacer, es decir, el tener la pelota, el desquiciar un poquito, moverla para un lado, para otro, dar unos cuantos pases seguidos para que el contrario llegue tarde o haga entradas o se desquicie un poquito, le cuesta mucho, y ahí yo creo que el Oviedo se aprovechó de esa situación y tuvo ahí unos minutos muy complicados donde en circunstancias normales no debe permitir, ¿no? La entrada de Leo Sequeira también mejoró mucho al Oviedo. Es verdad que fue un arreón, fue un cabezazo de Roditarian al palo y un 108 de Sequeira, que hizo un paradón José Antonio Caro. La próxima cita del Burgos, ya la analizaremos más en profundidad, será Albacete, partido por todo lo alto, además con promoción especial por parte del Burgos, a 10 euros la entrada, porque quieren gran ambiente en las gradas del plantío. Y brevemente vamos a empezar a hablar del Mirandés. Paco, victoria sufrida, quizás no habría tenido que ser tan sufrida, sobre todo si llega a meter esa ocasión de Gelabert, que es impresionante cómo puede pegar el balón en los dos palos y no entrar, porque lo hace bien el palentino después de que le saque Gianni el primer remate. Pero bueno, lo importante era ganar para quitarse de encima el San Benito de las 3 derrotas que tenía seguidas y ver que el fantasma del descenso, el Coco, todavía estaba cerca. Ahora ha abierto una pequeña brechita, no muy grande, pero es una brecha con los de la parte baja. Tenía que ganar y ganó, pudo golear, terminó pidiendo la hora. Ese es el Mirandés, y este es el fútbol también, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, si echamos un cómputo global de lo que fue el partido, yo lo estuve viendo, yo creo que el Mirandés sobradamente ganó, tuvo las mejores oportunidades, aunque también es verdad que se pudo complicar el partido, ¿no? Porque después de estar con el 1-0 a su favor, en la segunda parte ese penalti, donde la mano salvadora de Alfonso Herrero pues evita el empate, que pudo haber sido otro partido a partir de ese momento, pero afortunadamente detuvo el penalti, e inmediatamente llegó el segundo, ¿no? Ese gol de Alex, un golazo que supone el 2-0, que ya daba absoluta tranquilidad. Y lo que son las cosas, pudo llegar el 3-0, ya estaban pensando incluso en el golaveraje y todas estas cosas que se piensan cuando uno va ganando ya holgadamente, y se complica todo en el minuto 83 con ese gol. La verdad es que el Villarreal, equipo, como tú decías la semana pasada, que se parece muy poco a un filial, esa es la verdad, empezando por su guardameta, ¿no? Sí, pero tiene de filial el nombre. Sí, filial el nombre. Pues nunca arrojó la toalla, ¿no? Siempre buscó la oportunidad de meterse en el partido, pero estaba más fuera que dentro, esa es la verdad. Pero ahí acertaron en ese minuto, y con el 2-1 la verdad es que el Mirandés empezó a temblar.
empezó a temblar, pasó unos últimos minutos también un poquito esperando el final del encuentro, pidiendo la hora, y donde tuvo incluso la oportunidad, como hemos visto, el Villarreal de haber podido hasta conseguir en los últimos instantes la igualada ahí con un remate de cabeza y otra gran parada de Alfonso Herrero, que yo creo que fue el mejor, ¿no? Uno de los mejores, vamos, del Mirandés en este partido, al detener el penalti y hacer esa parada. Un triunfo que era necesario, un triunfo que era imprescindible para no verse metido en problemas, y ahora pensar ya en el próximo rival, que es el Tenerife, donde el Mirandés tendrá que intentar seguir sacando puntos, porque en cuanto que te descuides, sí que es verdad que ahora hay un colchón de más puntos con respecto a la zona de descenso, y sí que es verdad que los de abajo están fallando, también es verdad. Ahora mismo es de 6, hay que esperar a lo que haga el Racing esta noche, que hay un Racing Leganés esta noche a las 9 en el Sardinero. Se puede quedar creo que es en 5 la ventaja, porque el Racing adelantaría a la Ponferradina después de su empate en el campo del Ibiza. Félix, el Tenerife, un Tenerife que viene, lo voy a decir, con un cabreo monumental por lo que pasó en Granada, porque ya tenemos VAR en versión absurda 4.0. Te anulan el gol de Eladi Zorrilla y el VAR no te lo revisa porque no tiene una cámara que le observe si es fuera de juego o no. Bueno, y qué golazo, ¿no? Y qué golazo, además. Bueno, un rival que el año pasado se quedó a un partido de ascender, y que es una cosa que suele pasar, ¿no? En equipos que rozan el ascenso, que al año siguiente el mazazo moral lo acaban pagando caro. Sí, el mazazo moral y para que veamos un poco la dificultad de la categoría, ¿no? En Tenerife el año pasado hizo una gran temporada, en teoría dio bajas a una serie de jugadores, intentó mejorar el equipo para este año todavía dar un salto de calidad y tener la opción de subir, y resulta que te encuentras en que no estás todo lo bien clasificado que puedes estar, ¿no? Sí que es verdad que el Tenerife en el último mes y medio ha pegado un salto importante, que lo pasó muy mal al principio, y es un equipo interesante, ¿no? Porque maneja muchos recursos en todos los aspectos, pero que le está costando mucho, y es lo que hablamos. Mira, hablamos de antes del Burgos Mirandés, la importancia que va a tener ahora las jugadas a balón parado. Los tres puntos del Burgos vienen a jugada parada, los 3 del Mirandés vienen de 2 jugadas paradas. Quiere decir que bueno, el que consiga mejor eso, porque en la mayoría de los goles ahora en jugada es difícil, pues van a venir a balón parado. El que maneje bien eso, tanto defensiva como ofensivamente, va a ser un equipo que va a estar muy bien clasificado, ¿no? Por lo tanto, bueno, el Tenerife es un rival muy complicado. Es muy complicado porque, sobre todo en su casa, un campo grande, juegan bien, tiene delanteros con muchas posibilidades, bastante desbordantes, por lo tanto, pero bueno, el Mirandés es un equipo atrevido que juega los partidos de tú a tú, y eso también al Tenerife le molesta mucho, ¿no? Cuando tú eres capaz de quitarle la pelota, de la posesión más o menos igualársela, y el Mirandés es capaz de eso, ¿no? Pues veremos a ver qué ocurre en esos partidos, Burgos Albacete y Tenerife Club Deportivo Mirandés. Félix Arnaiz, Lucas, muchísimas gracias por haber estado aquí en No Solo Fútbol un día más. Un placer. Paco Peñacova, también encantado de contar contigo una semana más. Gracias. Hablaremos más de lo que vaya ocurriendo a lo largo de la temporada de la Liga Smartbank. Nosotros hacemos ahora el último alto en el camino y vamos ya con el último tramo de No Solo Fútbol. Y ahí tenemos las imágenes del que podría ser último refuerzo del Hereda San Pablo Burgos. Carlos Suárez, el chimpa, el ala pivote madrileño, que se encontraba sin equipo tras abandonar este verano el Unicaja de Málaga, se ha incorporado hoy mismo a los entrenamientos del equipo burgalés, que ya saben ha perdido a Obi en Echoña por culpa de una lesión en el tendón extensor del dedo meñique de su mano derecha. Un jugador de sobrada experiencia y que habrá que ver si finalmente se incorpora a la plantilla que dirige Curro Segura. Vemos ahora imágenes del derbi disputado este fin de semana en la División de Honor Plata de balonmano entre el Tubos Saranda y el UBU San Pablo, y en el que se dio justo el único resultado que no le venía bien a ninguno de los dos, el empate a 27 en un partido muy igualado en el que esos y los sarandinos llegaron a ganar por 4 goles, y que empató el pivote burgalés Andrés Alonso cuando tan solo faltaban 7 segundos para que se cumplieran los 60 reglamentarios.
Y tenemos al Burgos BH sumando más éxitos porque el equipo se ha puesto líder por equipos en la carrera que está disputando en Oman. Tenemos a Felipe Ors haciendo muy buenos papeles en las pruebas de la Copa del Mundo en tierras neerlandesas, y hay que contar una nueva victoria para el equipo burgalés, la del joven Eric Fagúndez, que se ha proclamado campeón de su país, de Uruguay, en la modalidad de lucha contra el crono. Es campeón uruguayo de contrarreloj. Y vamos a ver ahora algunos resultados más del fin de semana deportivo burgalés, comenzando por la Le Plata, por la victoria del Tizona Universidad de Burgos por 83-68 sobre el Cazú Baskonia. El equipo burgalés sigue imparable en ese grupo oeste de la Le Plata. No hubo jornada de la Leboro porque se jugó la Copa, que se fue para cerca de Burgos, para Palencia. Victoria de los palentinos por 74-69 ante el Moraván Andorra en una final que también tuvo su anécdota. Se paró el partido durante 45 minutos porque se rompió un tablero durante el espectáculo del descanso. En el fútbol, en la segunda federación, el Burgos Club de Fútbol Promesas cayó en un partido absolutamente loco en el campo de Ocouto por 4-3 ante el Ourense Club de Fútbol, y sigue en muchísimos problemas. La salvación empieza a ser una quimera. En la primera nacional femenina, el Burgos Club de Fútbol, las chicas de Moisés Ichaso ganaron por 1-0 a la Ñorga y siguen a un punto del filial de Eibar, que es segundo, y a tan solo 4 del líder, la Real Sociedad B. En la tercera división, victoria clara de la Arandina por 4-0 ante el Santa Marta, que le permite además recuperar la cabeza de la tabla después de la derrota de la Astorga en casa por 0-1 ante el Júpiter Leonés. Peores noticias nos dejó el filial del Club Deportivo Mirandés, que fue pasado por encima por el Real Ávila, que le derrotó por 3-1, y el playoff empieza a ser una quimera para el equipo que dirige Jonathan Prado. Y el último resultado que les vamos a contar es el del UBU TPF en la tenis de mesa en Superdivisión masculina. No pudo hacer nada el equipo burgalés, cayó por 1-4 ante el gran favorito de la competición, el coloso de este deporte del tenis de mesa, el conjunto cordobés del Cajasur Priego. Pues esto es todo lo que ha dado de sí el deporte burgalés en este fin de semana, pero no será la única cita con el deporte aquí en esta casa. Recuerden que el viernes, en No Solo Fútbol 360, tendrán por supuesto toda la agenda deportiva de lo que va a pasar en Burgos y provincia durante el fin de semana. Y el sábado, desde las 8 menos 10, esta casa les va a llevar el encuentro que se va a disputar en el Coliseum entre el Hereda San Pablo Burgos, veremos si con Carlos Suárez o sin Carlos Suárez, frente a un equipo de la parte baja de la clasificación, pero igualmente peligroso, el conjunto asturiano del Alimerca Oviedo, un equipo que en la primera vuelta se presentó con 6 bajas y que en esta segunda vuelta también se presenta bastante remozado respecto a cómo comenzó la temporada. Deportistas y aficionados, esperemos que hayan disfrutado de lo que ha sido este programa como lo hemos disfrutado los que lo hemos realizado. Hasta aquí, No Solo Fútbol por hoy, que tengan una buena semana y nosotros nos vemos el próximo lunes. Something's in the air, feel a different energy, feel it on your skin, feel the electricity. Fill your lungs, are you ready for it? 'Cause here it comes, here it comes. Something big is coming, something big is coming, something big is coming. I know, something big is coming, something big is coming, something big.